Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los conceptos básicos de Genio Linux. Vamos a dar un breve repaso de lo que hemos visto ayer. Así rápido. Introducción a Linux, Genio Linux. Entonces, sabemos que Genio U es un proyecto que fue lanzado por Richard Stallman y su mascota es este personaje que es Ñu. Ahora, el sistema operativo que nos Registrarme tiene cuatro libertades. El primero es usar software con cualquier propósito, saber cómo funciona el software, modificar el software con cualquier propósito y distribuir el software. Linux es el kernel y lo ha desarrollado Linus Torvalds en 1971 y su mascota es este pingüino que es llamado Tux, que provienen de las palabras Torvalds y Unix. El kernel es el que interactúa el puente entre el hardware y el software. Así en palabras resumidas. Esos temas que es el hardware. Y una vez que ya tenemos el sistema operativo y tenemos el kernel, ha nacido el proyecto Genio Linux. Ok, Genio Linux, que es ya tenemos el sistema operativo Linux. Sabemos que Linux es un código abierto y es multitarea, multiusuario y tiene muchos demonios corriendo por dentro. Un demonio es un servicio conocido como servicio, pero en Linux lo conocen como demonio, que está corriendo por detrás en background. Existen bastantes distribuciones. Hemos visto la familia Debian, la familia Fedora, otras distribuciones que son Arch, Android, OpenWRT, que son para routers. Esta pregunta ya lo hemos seleccionado. Las principales aplicaciones de código abierto. Hemos visto que aquí tenemos las herramientas de Linux, Mozilla, LibreOffice, OpenOffice, Gim, Firefox y Thunderbird para el gestor de correos, aplicaciones de servidores, Apache, Nginx, MySQL, Postgres, Samba y los stacks que son muy importantes. LAMP, que por sus siglas de Linux, Apache, MySQL y PHP. Las lenguajes de programación, también podemos programar en Linux. Gestión de paquetes, esto también es importante, un breve repaso. Debian maneja lo que es dpkg y apt-get, y las distribuciones basadas en Red Hat, pues RPM y Yum. Y Arch maneja Pacman. ¿Qué es apt? Apt es Advanced Packaging Tool. Y también tenemos el dpkg. Se utiliza para instalar y quitar, proporcionar información de los paquetes. Todos los programas que hay en Linux son paquetes. Desde Yum a una instalación de un programa. Primeramente tenemos ejecución del programa. Tenemos que actualizar, que nos falta un apt update. Después del update tenemos que buscar el nombre del programa y después instalar el programa y después si queremos eliminar el programa. Software de código abierto y licencias. Ahora vamos a entrar en esta parte. Ahora, aunque los términos de software libre y software código abierto open source se utilizan ampliamente, todavía existen algunos conceptos erróneos acerca del significado, porque se confunden al decir software libre o software de código abierto. En particular, el concepto de la libertad requiere una constitución mucho más detallada, que lo vamos a ver ahora. La Free Software Foundation, por sus siglas FSF. La Free Software Foundation o Fundación de Software Libre es una organización creada en octubre de 1985 por Richard Stallman y otros entusiastas de software libre. En sus inicios, la FSF destinaba sus fondos principalmente a contratar programadores para que escribiesen software libre. A partir de 1990 existen muchas compañías y autores individuales que escriben software libre, por lo que la FSF han centrado su trabajo en asuntos legales, organizativos y promocionales en beneficio de la comunidad de usuarios de software libre. Entonces esta fundación se
encarga de asuntos legales, organizativos y promocionales en beneficio de la comunidad de los usuarios de software libre. Ahora, ¿qué es Open Source? Open Source Initiative, pues sus siglas en inglés OSI. Es la Iniciativa para el Código Abierto. Es una organización dedicada a promoción del código abierto. Fue fundada en 1968 por Bruce Perns y Eric Raymond. Aparte de estas dos, existen más, pero solo estamos tocando estos dos, ¿ok? Ahora, esto es importante. El software libre. ¿Qué le podemos hacer al software libre? Cuando utilizamos software libre podemos ver el código fuente, estudiar el código fuente, modificar el código fuente, compartirlo con otras personas, compartir sus modificaciones con otras personas, hacer uso comercial, esto es muy importante, hacer uso comercial, utilizarlo con cualquier fin y propósito. Es por eso que Debian es software libre. Y como es software libre, lo ha tomado Google, lo ha tomado a Red Hat y ha hecho sus propios, no ha modificado el código sobre el que ya había y ya lo han convertido con fines de lucro, o sea, ya con un uso comercial como Red Hat. Eso es el software libre. Ahora, el open source. El open source se puede ver el código fuente, estudiar el código fuente, pero modificar el código fuente no es garantizado. Compartir con otras personas es solo para veces. Compartir modificaciones con otras personas no garantizado. Está prohibido hacer el uso comercial. Y utilizarlo con cualquier fin o propósito es limitado. Eso es lo que es un código open source. Cuando ustedes ya vean si es software es open source o software libre, si es software libre van a poder hacer lo que ustedes quieran, como ustedes lo quieran utilizar. Pero eso es open source, solo van a poder ver el código fuente, estudiar el código fuente, a compartirlo con otras personas solo a veces, y es limitado utilizarlo con cualquier fin o propósito y no es para uso comercial. Ahora, el software privativo. Un ejemplo puede ser Windows, donde no podemos ver el código fuente, está prohibido. No podemos estudiar cómo está hecho Windows, está prohibido. Modificar el código fuente tampoco podemos. No podemos modificar el código fuente del sistema operativo Windows. Compartirlo con otras personas tampoco podemos, estar prohibido. Se compra una licencia para eso. Compartir las modificaciones que hemos hecho con otras personas tampoco podemos. Hacer uso comercial no podemos. Utilizarlo con cualquier fin o propósito solo con el permiso del fabricante. Solo podemos hacer eso con el software privativo. Entonces esa es la diferencia entre software libre, open source y software privativo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vamos a las licencias. La licencia es GPL, Generical Public License. La licencia pública GNU, General Public License, o GNU GPL, es una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo de software libre y código abierto y garantiza a los usuarios finales las libertades de software. Las libertades que hemos visto anteriormente. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es libre y protegerlo mediante una práctica conocida como copyleft de intentos de apropiación. Esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, FSF, por el proyecto GNU, donde tenemos aquí las 4 libertades. Usar el programa con cualquier propósito, que ya lo hemos visto. Estudiar el programa, cómo funciona, modificar y adaptarlo según nuestras necesidades. El número 2, distribuir copias del programa. Y número 3, mejorar el programa y publicar las mejoras. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Con estudiar y mejorar, se debe poder acceder al código fuente. Siempre podemos acceder al código fuente. Entonces estas son las 4 libertades de software libre. Continuaremos. La free software,
software libre, también conocido como FOSS o FLOSS, por las siglas Free, Libre Open Source Software, es todo programa informático cuyo código fuente puede ser estudiado y modificado y utilizado libremente con cualquier fin y distribuirlo con o sin cambios o mejoras. Software de código abierto. El software de código abierto, Open Source Software OSS, es el software cuyo el código fuente y otros derechos normalmente son exclusivos para quienes lo poseen. Los derechos de autor son publicados bajo licencia de código abierto o forman parte del dominio público. Frecuentemente, el software de código abierto se desarrolla de manera colaborativa y los resultados se publican en internet. Esos son los software de código abierto. ¿Okay? Ahora, modelos de negocio basados en código abierto, como los hemos mencionado anteriormente. El modelo de servicio profesional. Este modelo aún tiene un software completamente open source y gratuito para todos los clientes, pero los servicios, hay que recalcar los servicios, consultas, instalación, soporte, tienen un cierto coste. Ejemplo, Red Hat es un buen ejemplo de este tipo de negocio que ha resultado exitoso. El otro, el modelo de software de comercio SaaS. SaaS es un modelo que funciona de manera que el software proporcionado por un servicio alojado centralmente al cual se puede acceder a través de una suscripción de pago. Aquí tenemos las aplicaciones, los servidores, por ejemplo. Acá tenemos que es PaaS, SaaS y ASaaS. Software as a Service. No sé si alguna vez han escuchado de este término. Pero todo esto contempla los servidores. ¿Okay? Y ejemplos de empresas son estas de acá. Un ejemplo, SaaS, Google, Dropbox, HubSpot, Salesforce. Aquí falta esos son que están utilizando SaaS. IaaS, pues Amazon Web Services, IBM, Oracle, DigitalOcean. Y PaaS, pues Microsoft Azure, AWS, Lambda, Google App Engine, and Salesforce Lightning. Sí. Entonces, estas empresas también utilizan lo que es open source en sus granjas de servidores. El modelo Open Core. Este modelo es similar al servicio profesional. En este caso es el núcleo de software que queda como open source y continúa evolucionando. Las características principales son los modelos es mejorar el kernel, de los cuales que están solo disponibles para el uso comercial. Entonces aquí ya tenemos el kernel y sobre el kernel siguen trabajando, como los teléfonos. Tenemos un kernel, digamos, la empresa de Xiaomi mejora el kernel porque construye su propio hardware y pues eso lo puede vender o ya es más uso comercial. O otra persona, digamos, nosotros podemos utilizar el kernel de Linux y modificarlo para que se pueda controlar, no sé, un auto, aquí nomás en un refrigerador, y ya eso ya podemos decir que lo podemos utilizar como uso comercial, porque como está partiendo de open software libre, nosotros vamos a modificar ese kernel para controlar un refrigerador y ya lo vamos a convertir en open source y podemos usar de uso comercial también. Preguntas. Ya. Destrezas TIC y el trabajo con Linux. El siguiente punto. Entonces,
Introducción. Mm, Hubo un tiempo en el que trabajar con Linux y ordenadores de escritorio se consideraba difícil. Um, pero ahora es más práctico e intuitivo. Acá vamos a ver las destrezas de escritorio. Como cualquier sistema operativo, Linux también cuenta con atajos de teclado. Entonces, para abrir una terminal, simplemente tienes que presionar por convención en Debian, las diversas Debian, Control Alt T y nos va a abrir una terminal. Para cerrar una ventana, pues Alt F4 como ya sabemos como Windows. Para cambiar de ventanas en orden inverso, pues Alt mayús Tab para cambiar. Digamos, si estoy en un navegador, aprieto Tab, Alt mayús, me voy acá o me voy al otro lado, a la izquierda o a la derecha. Izquierda, derecha. Para ir a la izquierda, pues Alt Shift tabulador. Para ir a la izquierda, Alt tabulador. Eso es para cambiar de ventanas. Okay. También sirve para Windows. Control Alt y la flecha de cambiar. Ya. El Control y Alt es para la flecha y la flecha es para cambiar el espacio de trabajo. Es como cambiar de escritorio. Eso dependiendo a la interfaz que hayan instalado. Control más la tecla más amplia la pantalla, como lo vamos a ver ahorita en la terminal. Digamos, si voy a apretar eso, Control más, ahí está, se está haciendo más grande mi terminal. Y para Control menos reducir la pantalla, Control menos, ya se está haciendo más chiquito. Ok. Alt F2 ejecute cualquier aplicación, se debe escribir su nombre. Entonces ustedes presionan Alt F2 y el nombre de la aplicación que quieran abrir. Ahí buscamos, no sé, Kazam y nos abre la cosa que estamos utilizando ahora. Eso. Ahora continuaremos. Iniciación con la línea de comandos. La interfaz de línea de comandos o interfaz de línea de órdenes. Línea de comandos o línea de órdenes en inglés Command Line Interface, por sus siglas CLI, es un método que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple. CLI es un método. Ok, CLI es un método, la línea de comandos. Shell y emulador de la terminal son programas informáticos. Sin embargo, estos tres conceptos de CLI, Shell, emulador, suelen utilizarse como sinónimos. El GUI nos vamos a referir a la Graphical User Interface, la interfaz gráfica del usuario. Ahora, al no permanecer a ninguna gran compañía, Linux, ¿no? Al no permanecer a ninguna compañía y existir muchas distribuciones que contribuyen a distintos objetivos, Linux no arma ruido ni paga a las compañías para que se haga publicidad. Pero eso no significa que tenga un complejo o inferioridad. Al contrario, al ser un sistema operativo libre y gratuito, es mejorado continuamente por miles de programadores, adaptable a todo tipo de dispositivos. Linux se utiliza en miles de actividades diferentes. Por ejemplo, sin Android no existiría sin Linux. El 100% de las computadoras o supercomputadoras, estamos hablando de unas computadoras que pueden llegar a tener 250 GB de RAM, unos 64 cores, los que utilizan
Japón, Google, los que utilizan Google o las universidades usan Linux. Los trenes de Japón usan Linux. El control de tráfico de la ciudad de San Francisco está hecho en Linux. Los autos de Toyota también en Linux. El sistema informático de la bolsa de New York igual está en Linux. Los controladores de vuelo igualmente. Los submarinos nucleares igual. Y Google, Amazon y Facebook usan Linux en varios de sus servicios en la nube, como hemos visto anteriormente. Ahí tenemos las compañías que utilizan Linux: Microsoft, Cisco, Wikipedia, Netflix, Amazon, McDonald's, SpaceX, que es una super empresa que está yendo a la luna, utiliza Linux. También Tesla, esta empresa de sistema autónomo, también utiliza Linux. La NASA también utiliza Linux. IBM, las grandes empresas utilizan Linux. Cloud Computing y virtualización de Linux. La computación en la nube, el inglés Cloud Computing, conocido también como servicios en la nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de la computación a través de una red que usualmente es Internet. La virtualización es la creación a través del software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware o sistema operativo, dispositivo de almacenamiento y plataforma de hardware. Y otros recursos de red. Dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de recursos de una computadora llamada Hypervisor o VMM, Virtual Machine Monitor, que crea una capa de abstracción entre el hardware y la máquina física, que es el host, y el sistema operativo de la máquina virtual, Machine West, dividiéndose en el recurso en uno o más de entornos de ejecución. Esto lo van a ver más. Esta prácticamente no lo van a tocar en la materia, pero ustedes ya se pueden conectar. Se pueden para practicar, crearse cuentas en Google Cloud con la cuenta institucional de la facultad o de la universidad y van a tener acceso. Pueden utilizar Amazon, Google Cloud, o donde les van a dar en Amazon un año de servicio gratuito en una máquina básica, y en Google 3 meses gratuitos con 300 de crédito que lo van a poder utilizar y pueden practicar cloud computing en esas plataformas. Almacenamiento de contenido. En GNU Linux todos son ficheros, es decir, todos son archivos. Todos son archivos o ficheros. Cualquier elemento presente en el sistema es tratado como un fichero o un archivo, desde nuestros archivos personales, o sea, nuestros documentos, imágenes, todo lo que hacemos nosotros, hasta los dispositivos de hardware como la impresora, el ratón, dispositivos de almacenamiento. Estos ficheros están organizados en lo que se conoce como un sistema de ficheros o sistema de archivos, aunque GNU Linux es capaz de trabajar con distintos tipos. Windows utiliza el sistema de ficheros FAT y NTFS, que son nativos de Windows. Siempre utiliza estos dos, pero siempre está instalado en NTFS. Los sistemas de ficheros nativos en Linux, GNU Linux, es X2, X3 y X4. Ahora se utiliza X4. Básicamente todo es en X4. ¿Okay? Ahora, la jerarquía. Como hemos visto en la anterior sesión, acá tenemos parte de un nodo raíz, que es el directorio raíz de toda la jerarquía de archivos del sistema, la jerarquía primaria. Y está dividido en subcarpetitas, que son el bin, donde están los comandos binarios esenciales del usuario,
el boot, donde están los archivos estáticos del selector de arranque, el dep, donde están los archivos de unidades. Si conectamos un flash o un disco duro externo, va a estar en esta ruta, y también nuestro disco duro va a estar en esta ruta, en dep, etc. Configuración del sistema o host específico. Home es en nuestro directorio home, nuestro directorio de usuario, donde vamos a hacer todo lo que hagamos nosotros. Está en nuestra home. Lib, las librerías esenciales compartidas en módulos de kernel. Media es el punto de montaje para medios removibles. Es acá donde va a estar los USBs y los dispositivos de disco, acá en media, y en el dev está nuestro disco duro de la máquina. MNT, el punto de montaje temporal para sistemas de archivos. Si queremos montar manualmente, va a estar en MT. OPT, agregados de paquete de software y aplicaciones. Si vamos a instalar otro software, por ejemplo Telegram, y pues lo vamos a guardar acá. Por ejemplo Android, si vamos a instalar un Android Studio, lo correcto sería que lo pongamos en esta carpeta, en el OPT. SBIN, los binarios del sistema. SRB, datos para servicios provistos por este sistema. TMP, archivos temporales. USR, utilidades y aplicaciones multiusuario, jerarquía secundaria. Var, están las variables de archivo. Root, el directorio home de usuario root. Y proc, documentación del sistema de archivos virtual del kernel y las condiciones de los procesos de archivos de texto. Ahora, yo por ejemplo en mi terminal, voy a abrir la terminal con lo que hemos hecho, Ctrl Shift T. Ahí está, ya me he abierto una terminal. Pues, ¿en dónde estoy parado? PWD. Me dice que estoy en la home. Michael. Estoy en acá. Entonces estoy en mi home de mi usuario. Ok. Y lo que les decía, vamos a trazar la OPT. CD OPT. Pues aquí está instalado de mí los programas de Android Studio, Brave, Packet Tracer, Sublime, TeamViewer, Telegram, Tor, Webex, Wine y Zoom. Entonces, los programas que he descargado en .tar.gz los he instalado en esta carpeta. Ok, aquí los he traído, no está en cualquier lugar. Ya tiene todo fichero, todo archivo tiene un lugar donde se debe colocar. Eso. Pasaremos al siguiente. ¿Qué es una terminal? Cuando utilizas el sistema Linux, puedes interactuar con una terminal, línea de comando. El terminal es una forma poderosa de interactuar con el sistema, y hay muchas herramientas útiles y muy maduras para usar este tipo de entorno. Ok, eso es en la actualidad. Haciendo un poco de historia, es inevitable caer en la mención de las unidades de mainframe. Anteriormente, ¿qué era un mainframe? Pues eran los fierros que están acá, donde se necesitaban un espacio, una buena refrigeración. Para explicar las consolas y los terminales en sus inicios, pondremos en contexto y vamos a definir a un mainframe como una unidad central, siendo que esta una computadora que es usada principalmente para el procesamiento de una gran cantidad de datos, terminales de texto, emuladores de terminal. Entonces vamos a hacer un poco de historia en esta partecita. ¿Qué es una consola? Hoy en día las consolas pueden ser completamente
en software, pero no siempre fue el caso, no siempre fue así. Las consolas van de mano con las terminales. Con respecto a un mainframe, una consola era a la vez un puerto, la conexión digital y una terminal física conectada directamente a una unidad central. Entonces anteriormente pues una consola pues era conectarse a mainframe, conectarse a este fierro como lo llaman, para interactuar con el mainframe. ¿Qué es una shell? Una shell es una interfaz línea de comandos con la que interactúas. Los ejemplos de shell son bash, csh, zsh, etc. Estas toman comandos escritos a mano y le dice al sistema operativo que debe ejecutarlos, o puede tomar secuencias de comandos, interpretar la lógica dentro de los de ellos. Además, da instrucciones al sistema operativo para ejecutar los comandos contenidos puede ser en un script o etcétera. Ahora, en la actualidad, ¿qué es una terminal? En la actualidad, ¿qué es una terminal? ¿Qué es una consola? ¿Qué es una shell? Una terminal se refiere a un programa contenedor que ejecuta una shell. Hace décadas este dispositivo físico, esto lo hemos visto nosotros anteriormente, que era una terminal. Este era un dispositivo físico que constituía en poco más que un monitor y un teclado, como los sistemas de Unix o tipos de Unix como GNU Linux. Agregaron mejores sistemas de multiprocesamiento y ventanas. Este tipo de concepto de terminales se resumió en software. Ahora son conocidos como emuladores de terminal, que inicia una ventana en un entorno donde se ejecuta un shell y se puede ingresar comandos. Para saber qué terminal estamos usando, ejecutamos la línea echo pesos term. Yo lo voy a hacer. Echo pesos term, y ahí me dice la terminal que estamos usando, xterm 256 color. Estoy utilizando esta terminal. Y si abro otra terminal, por ejemplo, lo que siempre utilizo es Terminator. Vamos a hacer lo mismo. Echo pesos term, y aquí estoy utilizando lo mismo, xterm 256 color. Ahora, la consola. ¿Qué es la consola? La consola es un tipo especial de terminal. Históricamente la consola era solo un teclado o monitor conectado a un puerto de consola. Sería dedicado de una computadora utilizada para la comunicación directa a un nivel bajo con el sistema operativo. Los sistemas GNU Linux modernos ofrecen consolas virtuales. Se accede a ellos mediante combinaciones de teclas. Por ejemplo, Control Alt T o Control Alt F. Si ustedes están en una máquina virtual, hagan Control F y cualquier F1, F2, F3 les va a abrir una consola. La tecla de función numérica, diferentes consolas que se manejan en niveles bajos del sistema operativo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Se maneja en niveles bajos del sistema operativo. Esto significa que no hay un servicio especial que deba instalarse y configurarse para ejecutarse. La interacción con la consola también se realiza mediante un programa shell. Un dato curioso es para enumerar las consolas que se utiliza TTYX, por ejemplo TTY1, TTY2, etcétera, siendo estas las siglas abreviaturas de los terminales de teletipos. Para poder saber qué consola estamos usando, ejecutamos la línea TTY. Entonces aquí voy a hacer TTY y estoy utilizando DPTS3. Y si ustedes hacen control F2, F3, F4, les va a mandar a una consola. Va a salir del entorno gráfico y les va a mandar una consola directamente, una línea de comandos. Shell.
Shell es un programa que realmente procesa los comandos y devuelve resultados. No, no siempre nos va a devolver un resultado correcto. Por convención, en Linux, si devuelve ceros, todo ok. Si devuelve uno o dos, hay un error. Y si no devuelve nada, quiere decir que está corriendo todo bien. No todos los programas nos van a devolver algo que nos diga todo está ok o todo está bien. Generalmente no nos dice nada. Si no nos dice nada, pues quiere decir que está corriendo todo bien y no hay problemas. La mayoría de los shares también gestionan procesos en primer plano y segundo plano. Historial de comandos, edición de línea de comandos, estas características y muchas más son estándar en Bash. El shell más común en los sistemas GNU Linux modernos, aunque existen distintos tipos de shells. Para saber el tipo de shell que estamos ocupando, ejecutamos línea echo shell. Entonces aquí vamos a hacer un echo pesos shell y estoy utilizando ZSH. Vamos a poner acá. Estoy utilizando ZSH. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta?